pandemia nosotros nos separamos. La iniciativa de separarse comenzó con, bueno, fue iniciada por quien es mi esposo, es mi esposo aún y progenitor de mi hijo. Él fue quien vino repentinamente a querer separarse. Yo, obviamente, con el dolor de todo mi corazón, yo dije, bueno, está bien, cada uno sabe qué es lo que busca en su vida. Y bueno, no, yo no podía obligarla a él a estar conmigo ni nada, yo solo acepté de todo corazón. Yo, con más dolor que me pesaba, yo dije, bueno, y obviamente me puse muy triste, fue devastador porque nosotros teníamos un proyecto de vida. Yo soy profesora en mi país, yo estaba trabajando como profesora antes de venir a Perú, y bueno, yo tenía todo un proyecto de vida acá en Perú con él. Él era la razón por la cual yo había venido y había traído a mi hijo. Yo de la vida familiar que nosotros tuvimos yo no voy a hablar, yo solamente voy a hablar de lo que pasó a partir de abril de 2021. Cuando nosotros, bueno, se llega al momento de la separación, él manifiesta que tenía intenciones de que yo volviera a Argentina, de que yo llevara a mi hijo a vivir a nuestro país. Él fue el que insistió. Es más, quería que yo fuera en cuestión de semanas, que yo agarrara mis cosas y me fue. Fue para mí, hoy cuando yo lo miro hacia atrás, yo me doy cuenta que eso ya fue un indicio de violencia, porque yo pienso que nadie puede de un día para el otro echarte de su propio país cuando tenías un proyecto de vida y apresurar tus tiempos sin respetar obviamente un montón de otras cuestiones. Y bueno, una de las cosas que yo le dije en ese momento a él fue que, bueno, cálmate, porque nosotros tenemos que hacer todo bien para que yo pueda viajar a Argentina. Eso sería en cuestión de papeles, en cuestión de dinero. Y bueno, la cosa que él tenía era impresionante. Yo, celebramos el cumpleaños de mi hijo, eso fue en mayo, y en junio él firma un permiso de una autorización de viaje. Yo no sé si tienen la autorización de viaje, yo se la había pasado a producción. Digo, la vimos la autorización. Ya, entonces, esta autorización de viaje, la tengo acá en mi poder. Esta autorización de viaje permite que un menor pueda salir del país sin la compañía del progenitor que no lo acompaña. En este caso, perdón, sí, en este caso del progenitor, ¿no? Del papá. Esta acta notarial de autorización significa que no solamente yo me iba a ir a Argentina con mi hijo, sino que yo tenía que apuntar todo mis proyectos y mi economía a partir de mi vida nueva, que yo la iba a comenzar en Argentina sola con mi hijo, ¿no? Esto implicó un gasto económico para mi familia. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una acta notarial sin un pasaje, sin tener los tickets del avión. Y yo ya tenía los tickets del avión, los cuales fueron solventados por mi familia. Bueno, yo preparo todo para mi viaje y cabe aclarar algo que es muy importante, que yo no quiero dejarlo pasar. Mi situación en el país, acá en Perú, es de irregular, no ilegal. Yo no estoy ilegal acá en Perú, yo entré por control migratorio en el aeropuerto de Jorge Chávez. Entonces quiere decir que yo estaba irregular. ¿Por qué estoy irregular? Porque mi familia en ese momento, o sea, él, yo y mi hijo, no teníamos los recursos para que yo pudiera regularizar mis papeles. No teníamos los recursos, luego vino la pandemia y luego vino la separación, o sea, fue un evento tras otro que impidió mi regularización en el país. Yo asumo mi responsabilidad hasta donde me corresponde de no haber hecho mi parte para la regularización de mis papeles. Pero ahí viene otro punto. Yo estaba acá en Perú, estoy acá en Perú y estaba en Perú en ese momento, sin posibilidad de generar mis propios recursos formales.
Yo tenía, si bien tengo un título, tengo experiencia laboral, etcétera, yo no tenía mis papeles. Y yo estaba dedicada, obviamente, a cuidar de mi hijo, porque yo estando sola acá, yo no tenía nadie en quien confiar, excepto él, excepto quien era en ese momento mi pareja. Entonces fueron un montón de situaciones que llevaron al punto a donde yo estoy hoy. Entonces, a partir del momento en que él firma el permiso, ya estaba todo encaminado para que yo volviera a Argentina. Y bueno, ay, no sé, estoy haciendo un poco mal la cámara. Sucedió, creo que el punto, el clímax de mi calvario. Yo fui asaltada a mano armada en la ciudad de Chimbote. Me fueron sustraídos dinero que yo tenía para poder comenzar con lo mínimo en mi país. Porque, vuelvo a recalcar, yo dejé todo por un proyecto de vida. Yo dejé mi familia, yo dejé mi carrera, yo dejé mis posibilidades, etcétera, por un proyecto de vida. Me sustraen mis documentos, entre eso estaba mi pasaporte argentino y los DNI de mi hijo peruano y argentino. Yo tenía el pasaje a mí me robaron aproximadamente un jueves, sí, fue un jueves, y yo tenía pasajes de avión el sábado. O sea, yo tenía cuestión de un día para resolver el problema. Yo vengo desesperada al consulado argentino, acá en Lima, tomo un colectivo, yo tenía que venir a Lima, obviamente, para viajar a Argentina, le pido por favor que me auxilien, que por favor, yo estaba desesperada porque tenía que viajar. Yo le dije, por favor, que necesitaba un pasaporte provisorio para mi hijo para poder viajar. Un segundito, para poder viajar. Y ellos me dijeron que no podían hacer nada porque yo necesitaba un acta de nacimiento original apostillada por la Haya, que para los que por ahí no saben, es un acta que es como el acta, como, ¿cómo explicar? Es un acta oficial. Yo necesitaba ese papel, yo no lo tenía. Entonces yo, con un gran dolor en mi alma, yo vuelvo a la ciudad de Chimbote, que es donde yo estaba residiendo en ese momento, y ahí voy a aclarar qué pasó, porque yo creo que esta parte es muy importante. Cuando yo me entero que no puedo viajar, que a mí me dicen, mire, no va a poder viajar porque no le vamos a poder hacer el pasaporte y porque Migraciones tampoco la va a dejar pasar sin esos actas de nacimiento, detalle del cual yo ignoraba. También quizás fue un poco de mi responsabilidad al haber desconocido totalmente cuáles eran los requisitos para que un menor viaje. Y yo voy a contar esta parte de la historia que quizás nadie la contó, nadie la sabe. Si algún familiar o amigo de él lo está mirando, recién se va a enterar lo que pasó. Voy a marcar un antes y un después en mi historia. A partir de este momento, de lo que yo voy a contar, yo viví violencia simbólica. Y voy a explicar por qué hablo de este tipo de violencia, porque es lo que a mí me pasó. Algunos dicen que la violencia es solamente cuando te pega, cuando te empuja, cuando hay una violencia que duele en el cuerpo, pero lo que a mí me pasó, lo que a mí hicieron conmigo fue una violencia simbólica, es decir, que hubieron mecanismos de poder en juego. Ay, perdón por la cámara, la estoy desenfocando, ok. Bueno, yo vuelvo a la ciudad de Chimbote con todo el dolor en el alma porque no pude viajar a mi casa. Mi familia, desesperada, ellos estaban a vuestro regreso. Entonces yo le digo a mi mamá, bueno, yo tengo que volver a Chimbote. El progenitor de mi hijo en ningún momento se preguntó dónde yo iba a dormir con mi hijo cuando yo volviera a Chimbote. El progenitor de mi hijo no me llamó para preguntarme
si él y yo, ¿cómo íbamos a hacer para estar bien? Yo no tenía casa, yo tenía literalmente 2 valijas y mi hijo. Gracias a una persona que ella seguramente, bueno, si está viendo este programa va a saber de quién es, me acogió a su casa, yo le llamé y le dije que necesitaba un lugar para dormir. Y bueno, volvimos a Chimbote, a la casa de ese ángel, y esa persona nos recibió nos recibió en su casa y nos dijo, quédate aquí conmigo hasta que tú te puedas ir. Eh, Mi expareja, progenitor de mi hijo, en ningún momento se preguntó dónde estaba viviendo yo. Si yo tenía para comer, si su hijo tenía para comer, si teníamos una cama donde dormir, nunca se preguntó. Y ahí es que yo tengo mis reservas y mis contradicciones con la famosa palabra mujer empoderada, porque me parece que yo creo y sostengo que las mujeres debemos ser empoderadas, pero eso no justifica el abandono de la otra parte. Que una mujer pueda ser madre, padre, pueda ser camión, pueda ser cocinera, psicóloga, no quiere decir el abandono. Y así me sentí yo, abandonada. Por mi única familia que yo tenía en el Perú, que era él. A partir de ese momento tuve que yo decía, bueno, está bien, ya van a llegar los papeles, mi familia se movió, todo financiado, obviamente, por mi familia, todo tenía que financiarse por mi familia. Él entonces me dijo, bueno, cuando llegue las actas, yo voy a firmar, espero que, bueno, el plan era que lleguen antes de los 3 meses, porque estos permisos de viaje notariales solo duran 3 meses. Eso es también algo que hay que aclarar. Solamente duran 3 meses. Eso dice la ley. Pero cuando llegaron las actas de nacimiento, que era el único requisito que yo necesitaba para viajar, el permiso estaba vencido. Entonces, yo necesitaba que se renueve el permiso para que yo pudiera viajar. Entonces, recapitulando, yo me quedé en Perú, no pude viajar, necesitaba unos papeles, los cuales los obtuve, pero el tercer requisito, que era el permiso de viaje por parte del progenitor, ahí comenzó la otra parte de mi calvario, que ya lo voy a decir que fue supervivencia lo que a mí me pasó. Yo tuve que pasar por la supervivencia. A partir de ese momento empieza una manipulación constante de él hacia mí. Yo estoy y sigo a cargo de mi hijo en el 99%. El progenitor de mi hijo pasa una cantidad ínfima y no había tampoco un apoyo paternal que yo diga, bueno, está bien, mira, ¿sabes qué? Me quedo acá en Chimbote, comenzó de nuevo mi vida, vos y yo nos hacemos cargo del bebé, yo me quedo acá. No, venía a verla a su hijo cada semana y media, 2 horas, 3 horas, o sea, ¿qué esperaba de mí? Entonces, por eso yo tengo ciertas reservas, digamos, acerca de colocarnos a nosotras como las superheroínas, justificando entonces el abandono paterno. Para mí eso es totalmente nefasto porque eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, yo tenía que atender a mi hijo, vivir en una casa que no era mía y tratar de generar ingresos para sobrevivir. Yo viví en cuestión de 4 meses, en cuestión de 3 meses, yo viví en 3 casas diferentes, de 3 familias diferentes, porque yo no tenía dónde vivir.
no solo no tenía dónde vivir, sino que los ingresos que yo estaba generando en ese momento eran tan magros que apenas sí alcanzaban para que nosotros, si nosotros llegábamos a alquilar un lugar para vivir, no íbamos a poder vivir, porque yo no generaba ingresos, eran totalmente inconstantes y estas personas realmente tuvieron un corazón tan grande para cedernos una cama a mi hijo y a mí. Yo nunca viví esta situación, jamás pensé en tener que estar a la deriva, sin tener un momento de paz, así fue. Y lo peor de todo viene cuando yo le vuelvo a pedir el permiso a él. A partir de ese momento empezaron a haber manipulaciones simbólicas, violencia simbólica. Le voy a explicar por qué. Yo estaba en una situación de desventaja económica, migratoria y emocional, porque estaba sola. Entonces, él empezó a manipularme diciéndome, mira, yo no te voy a firmar el permiso hasta que nosotros nos divorciemos. Yo no te voy a firmar el permiso hasta que conciliemos por nuestro hijo. Cuando nunca fue un requisito para la primera firma, para el primer permiso, que yo tuviese listo todos esos papeles. Nunca lo fue. Entonces, yo le expliqué mi situación, mire, le dije, para hacer todos esos trámites que vos me estás pidiendo, yo necesito un pasaporte, el cual a mí me lo robaron y cuesta $160, que corresponde acá, por lo menos en el Perú, la mitad de un sueldo mínimo. Y yo estaba totalmente abandonada, vulnerada. ¿Cómo voy a poder arreglar todos esos papeles en un tiempo récord si no tenía cómo? O sea, a mí él me acorraló, de todas las maneras posibles me acorraló. Yo no sé por qué me tuvo que pasar eso del robo. No sé por qué se llegó a este punto, pero yo estuve acorralada entre la espada y la pared. Y lo peor de todo es que yo tenía que criar a mi hijo. No era lo peor de todo. La otra carga más grande que tenía era criar a mi hijo, yo sola. Yo, Fátima, ¿cómo hiciste? ¿Cómo saliste de esto? Por decir, bueno, o seguís viviendo esta misma situación. Bien, yo ahí voy a explicar la segunda parte que yo le voy a denominar supervivencia, porque es lo que fue lo que pasó, ¿no? Yo llegué al punto más bajo cuando yo le pido a él el permiso, de nuevo le ruego, porque yo le rogué, esa es la palabra, yo le rogué, le imploré en todos los idiomas, por eso cuando yo hice público mi caso, muchos salieron a decirme que hay que ser políticamente correcto, que hay que ser amable, que por qué yo hago público un asunto privado. Y yo digo, 1 año y medio yo fui políticamente correcta, 1 año y medio yo fui amable, 1 año y medio yo no dije nada, yo me callé, yo no decía nada, todo lo mantenía en el ámbito privado, en la esfera privada. Pero lamentablemente, como yo digo acá, como dije además más temprano, las justicias son de todos, o sea, no es solamente de una persona. Y bueno, yo llego al punto más bajo cuando yo le pido, por favor, que me firme el permiso, que por favor me lo firmara, y le digo esta frase, yo voy a repetir las frases, por más vulgares que sean, las voy a decir como él me dijo. Entonces yo le dije, por favor, firmame el permiso, porque yo en noviembre me quedo sin trabajo. Yo en ese momento estaba trabajando de manera informal para una escuela de Chimbote virtual. Yo dije, por favor, firmarme el permiso porque lo que tú me pasas para el bebé no me alcanza. Él, en ese momento, por teléfono fue esa llamada, me dijo, entonces trabaja, vaga de mierda. Yo todo mi matrimonio trabajé. Y trabajé todo este tiempo. A mí nadie me mantiene, más allá de la ayuda que yo recibo extra de mi familia. A mí nadie me da un dinero para que yo viva y viva una vida digna, nadie. Y yo en ese momento a él no le pedía nada para mí.
nada para mí. Entonces, en cierta manera, eso era una violencia económica hacia mí, porque a mí me despojó de mi profesión, me despojó de mis ingresos formales para que yo viniera acá a sobrevivir. Y eso no es violencia, entonces que alguien me diga qué es. Y encima, decirme a mí que yo trabajara como si fuera, uno, que no lo estuviera haciendo, y dos, como si yo tuviese cientos de posibilidades de poder trabajar y poder cuidar a mi hijo, porque lo que nosotros hacemos como mamás es trabajo remunerado. O sea, si yo tuviese que pagar una niñera para que cuide a mi hijo, o sea, ¿qué sueldo alcanza para hacer las dos cosas? Y más estando en un país extranjero donde yo no puedo aspirar a, a tener sueldos altos porque estoy irregular, porque no tenía mis papeles, porque por un montón de situaciones estaba sola en Perú, en Chimbote, en una provincia donde las posibilidades laborales también son pocas. Y las posibilidades laborales que yo tenía de trabajar en una escuela, las posibilidades, perdón, eran ínfimas. Entonces, de trabajo me habla cuando él me colocó en esa situación y encima empezó a manipularme lo que los psicólogos y psiquiatras llaman violencia vicaria. ¿Por qué? Porque él empezó a ejercer violencia a través de mi hijo. No te voy a firmar el permiso, voy a luchar para que mi hijo se quede, yo te lo voy a sacar. Empezó a partir de ese momento. A partir de septiembre del año pasado, cuando yo ya no tuve más recursos, en el sentido de que ya no tenía más el permiso, ya me estaba quedando sin trabajo, él empezó a manipularme de posibles. No, algunos me van a decir, no, pero no te pegaba. No, nunca me pegó, nunca me levantó la mano, nunca me empujó. Pero a partir de septiembre, toda esa manipulación escaló niveles imposibles, escalaba niveles impresionantes. ¿Por qué? Porque cuando yo le decía, mira, allá en Argentina, esta conciliación que vos querés hacer, que va a llevarnos al divorcio que él esperaba que yo hiciera, le digo, es imposible hacerlo. Nosotros nos casamos en Argentina, entonces él me salía con historias y falsas teorías de leyes que nada tenían que ver. O sea, es como que yo diga que para que un ladrón que roba le tengo que cortar la mano porque ese es el castigo. No, no era así. O sea, él venía a decirme, no, la ley dice que tenemos que hacer esto. Y era todo absolutamente una mentira. Él dijo, nosotros nos vamos a divorciar acá en Perú. Es casi imposible divorciarse acá en el Perú cuando un casamiento está en Argentina. Eso por un lado. Cuando yo le hablé y le dije, mira, yo no puedo tener mis papeles porque yo no tengo pasaporte. Entonces, cuando yo le dije, yo no tengo mi pasaporte, perdón, él me dijo, ah, fue tu culpa que te lo roben. ¿Y por qué no lo haces? ¿De dónde iba a sacar yo en ese momento $160? Si yo estaba sobreviviendo en Perú. Sí, Bueno, Sí, 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 totalmente. La verdad que es impresionante escuchar esta historia, Fátima, que nos estás contando, porque cada punto que ella va diciendo desde el momento en que lo vas marcando. Sí, que va marcando ella, es impresionante. Está en otro país, se casó en Argentina, esta persona después comienza a hacer ya violencia psicológica sobre ella, con el momento que pierde el pasaporte, que pide también el permiso de su hijo, cuando ella menciona que el 99% del tiempo lo cría ella. Así es. Fátima, te quiero consultar. ¿Fuiste al consulado? Ahí va a venir la segunda parte. Bueno, el punto, hay otro punto en la historia que yo creo que hace el giro que tiene mi vida hoy. Yo, viviendo ya en la casa donde me habían recibido, yo ya no llegaba la luz para mí. Yo decido sacar turno para sacar el momento argentino y el de... Yo voy a contar esto, a mí no me importa que después de cualquier otra cosa, yo lo voy a contar así como... Bueno, yo me voy el 23 de noviembre a la RENIEC, que es el registro civil, digamos, en lo que sería la REN en Argentina.
preguntar por el DNI, qué podía hacer yo para sacar el DNI peruano de mi hijo, porque también me lo había dado. Cuando yo estaba esperando hacer la consulta, aparece el progenitor de mi hijo. Él le había sacado a mi hijo el documento peruano y en ningún momento me lo mencionó. Cuando yo le dije, mira, yo necesito el documento peruano del bebé para poder viajar al consulado para hacer mis papeles, para facilitar todo este proceso que vos mismo estás pidiendo, él me dijo, no, no te lo voy a dar porque yo lo saqué, yo lo pagué. No entiendo. Yo no entiendo qué clase de idea de paternidad tenía en ese momento. Cuando él me dijo eso, yo me di cuenta que yo no tenía vuelta atrás en lo que yo iba a hacer. Entonces tomé la decisión de juntar mis valijas, mis pocas cosas que me quedaban, y a mi hijo, y yo, a escondidas de él, vine a Lima a vivir. ¿Por qué lo hice? Porque yo no tenía nadie. Venía cada tanto a ver a su hijo, dicho, trabaja, y yo en Chimbote no tenía posibilidades. Acá en Lima, gente de un gran corazón me recibió también y yo pude empezar a vivir y a sobrevivir y a tratar de tomar las riendas de vida que estaba totalmente destruida. Bueno, ahí viene las dos preguntas que me hicieron, cómo vivir y cómo fue el tema del consulado. Bueno, yo descubro lo que ahora se llama trabajo remoto, gracias a Dios. Yo hablo inglés y yo pude empezar a trabajar para empresas extranjeras, no peruanas, y yo esto lo voy a aclarar, yo no puedo trabajar para empresas peruanas, porque yo no tengo mis papeles en regla. Y acá en Perú, el tema de recibir extranjeros sin papeles es muy complicado y los argentinos que me están escuchando saben de qué hablo. Acá no podemos hacer nada sin papeles. Bueno, estoy desenfocando la cámara. Descubro lo que es el trabajo remoto y yo por fin empiezo a generar suficientes ingresos después de todo lo que a mí me pasa para poder tener hijo acá en Lima. Yo recibí por un tiempo de algunos amigos y después yo no le pedí nada a nadie, o sea, yo sola. Y bueno, yo le digo, me voy a Lima para... no entiendo, estoy haciendo un desastre con la cámara, perdón. Le digo yo a él que me voy a Lima para hacer unos papeles y en realidad yo vine a vivir, que cuando yo llego acá a Lima, empiezo a vivir con mi hijo, a por fin poder dormir en un lugar que era mío, por fin poder disfrutar otra vez de la libertad de estar solita con mi hijo, porque durante todo este tiempo vine en casas ajenas y eso es súper incómodo y a mí no me gusta. Y por fin empecé a vivir otra vez. Entonces yo en un momento le digo, mira, yo estoy en Lima y me vine a quedar acá a vivir. Bueno, cuando yo tengo esa conversación con él, fue que yo noté que todo lo que me estuvo pasando no era casualidad, todo fue orquestado de cierta manera. Él me empieza a decir, ¿basta mis años? Le dije, bueno, podría ser cierto, ¿no? Se lo dije. Pero él me dijo, entonces, y voy a decir las palabras, él me trató me acusó a mí de yo tener una pareja sentimental, que lo que las chicas llaman sugar daddy, que yo me vine a Lima, pues yo tenía un sugar daddy acá. Que yo dijo, bájate de tu nube porque yo no quiero estar contigo. Yo le dije, ¿en qué momento yo manifesté estar contigo si justo más lejos de ti me fui? ¿Qué estás hablando? Y ahí empezó que nunca te voy a firmar el permiso, que yo te voy a sacar mi hijo, empezó otra vez. Lo que a él le pasó en ese momento, y yo no tengo dudas que lo fue así, yo salí de su poder, yo salí debajo de todo ese
tormenta que estaba dando él, yo salí. Entonces ahí empezó otra vez, una manipulación tras otra. Cuando tengas tus papeles yo te firmo, una y otra vez lo mismo. A mis padres él le dice, yo quiero que el bebé y Fátima vayan en diciembre a pasar Navidad. Y cuando yo le dije, mira, yo no puedo ir, porque ya saqué turno para hacerles, etcétera. Usted me va a decir, ¿por qué no aprovechaste en esto? No era cuestión de aprovechar en el momento. Lo que él quería era otra vez dejarme en la calle a mí. Porque yo ya conseguí trabajo, yo ya conseguí dónde vivir. Él no sabía, obviamente, de qué trabajaba yo. Yo estaba cuidando a mi hijo. Y para las dos cosas, los que trabajan remoto saben de qué yo hablo. Y en un momento me dijo a mí, cuando yo le dije, vengo a trabajar a Lima. ¿Saben qué me dijo a mí él? ¿Y quién cuida a mi hijo? Cuando todo él nunca se preguntó cómo yo estaba resolviendo la crianza de mi hijo y él provee a mi hijo. En ningún momento él se preguntó, entonces venía con esos cuestionamientos cada vez más inconexos, cada vez más, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo sería la palabra? Incoherentes, cuando la solución estaba clara. Vuelvo a vivir a mi casa argentina con mis padres y tú te vas cuando tú quieres a ver a tu hijo, o sea, nadie te lo va a prohibir. Yo me cansé muchísimas veces, de todas las maneras, de todos los idiomas posibles, yo se lo dije, mira, yo me tengo que ir, yo me quiero ir. Yo me cansé en un momento y en febrero yo lo denuncié por violencia psicológica y el juzgado y todas las pericias psicológicas determinaron que sí fui víctima de violencia psicológica y que él representa un riesgo leve. Así que ese expediente está abierto y se está realizando una investigación. Ahora, con respecto a lo que me preguntaron sobre el consulado, yo fui. Yo les pregunté a ellos si me podían ayudar y ellos dijeron, no podemos hacer nada. Si no tienes el permiso de tu bebé firmado por el papá, no puedes salir del país. Nosotros no podemos hacer nada. Yo fui al Ministerio de la Mujer. ¿Viste todo lo que nos contaste? ¿Te dijeron eso? Aún así presentando el tema de las denuncias, de la manipulación que estabas viviendo. Y también yo fui a lo que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acá del Perú. Yo le escribí correos. O sea, ¿alguien me puede decir a mí que yo no toqué alguna puerta oficial? Yo la toqué todas. Yo toqué la puerta del consulado, toqué las puertas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Entonces, a mí la respuesta que me dieron, y se lo digo a todos así abiertamente, es que yo necesito, para salir del país, un permiso del progenitor de mi hijo. O necesito el permiso, una autorización judicial, es decir, que la determina un juez para que yo salga del país. Ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué no fuiste por esa vía? Un permiso de juez está $1.000 acá en el Perú, porque no lo hace un abogado de oficio y es un proceso judicial, no es que yo me voy al juzgado y le digo quiero salir del país, le pido al juez y el juez me firma en una tarde, no, es un proceso judicial donde se tiene que presentar evidencia, la otra parte apela, contraapelación, contrademanda, o sea, es un juicio. Y eso cuesta $1.000. Entonces, yo, en resumen, estoy acá hace 1 año y medio luchando por volver a mi país. Inicié una demanda de alimentos porque yo soy la única proveedora de mi hijo y me parece totalmente injusto que yo esté llevando la carga emocional, económica de un hijo. Y porque no se me da la libertad a mí de poder ejercer libremente mi profesión, de poder estar con mi familia. Y lo que más duele de todo esto es que yo les voy a contar otro detalle que esto yo creo que les va a terminar de iluminar la situación. Cuando llegó diciembre, yo le dije a él, ¿qué vamos a hacer con la escuela del bebé? Porque yo decía, bueno, se acerca la fecha. Me dice, ¿no es que te vas a Argentina? Entonces yo le dije, obviamente quiero ir, pero el que no está permitiendo que yo vaya eres tú.
Entonces me dijo, bueno, no, que el bebé vaya a Argentina, que el bebé vaya a Argentina a la escuela. Entonces yo me ilusionaba. Yo dije, bueno, entonces quiere decir que antes de marzo yo ya me voy a ir. Hoy la escuela de mi hijo la pago yo. Los uniformes la pago yo, los útiles de la escuela la pago yo. Hoy es octubre del 2022, perdón, y yo estoy acá en Lima. En la demanda de alimentos, y con esto voy a cerrar después para las preguntas que tengan, en la demanda de alimentos que yo le hago al progenitor de mi hijo, yo alego obviamente que el cuidado de un hijo es el aporte económico más valioso que pueda hacer un progenitor, porque nadie va a pagarte monedas por cuidar a tu hijo. Y yo soy la mamá, yo lo cuido bien, y yo trabajo, yo genero mis propios ingresos. Y yo, en la demanda de alimentos, él me puso, pone en uno de los puntos que yo puedo trabajar en los momentos en que mi hijo está en la escuela. Que yo soy una profesional sana y joven, que yo puedo trabajar. Cuando después de todo lo que yo expliqué, Perú no te permite trabajar sin papeles, mucho menos entrar en una escuela donde puedan darme prestaciones, donde yo pueda tener todos los beneficios de la ley, no puedo. Y eso él lo sabe. Y este señor desconoce las leyes hasta de su propio país. Porque si yo con un pasaporte no hago nada, con el carnet de extranjería, que también es otra historia, que no la voy a contar ahora, yo no lo tengo. Entonces, yo vulnerada por todos lados, en ningún momento dije que yo no quería trabajar. Yo en un momento digo, ¿saben qué? Yo no me casé con Rockefeller para estar peleando por una migaja de una pensión alimenticia. Yo tomé la mala decisión de no casarme con ningún descendiente de Rockefeller. Y él dice, yo no puedo generar ingresos, yo no tengo estudios, yo no tengo nada. Y eso a mí, ¿qué culpa tengo yo de todas las decisiones que él ha tomado? Porque yo tengo que pagar, o sea, yo no puedo darle lo que mi hijo merece, porque él dice que él cumple como padre y que yo le quería alejarlo de su hijo cuando se convinió allá en abril de 2021 que yo iba a volver. Entonces, en conclusión, todo lo que yo viví y todo lo que yo vivo hoy es a merced del capricho de una persona que tomó la decisión de alejarse, de separarse, lo cual yo no, en este momento a mí me da igual, pero que me prometió a mí que yo podía volver a mi país, que se financió pasajes de avión, se financió todo un tema, todos los temas que giran alrededor de un viaje. Y en un momento él también me dijo, ¿para qué vas a regularizar tus papeles si yo ya te voy a dar el permiso, por ejemplo? Entonces yo decía, bueno, entonces no voy a invertir en mis papeles, no voy a invertir en esto, no voy a invertir en esto, voy a guardar, voy a ahorrar porque yo ya me voy. Y yo vivía así, en improvisación constante. Ya me voy a Argentina, ya te vas a ir, ya te voy a firmar. Entonces viví en una constante manipulación. Ahora ustedes o alguien, no sé, pueda llegar a pensar, bueno, debe ser que no te deja ir por amor a su hijo, porque su hijo le importa. No. Yo puedo decir hoy que no. Porque en la demanda de alimentos que él pone, él alega que él no tiene para generar ingresos, que son menos de $100 lo que él puede aportar. ¿Y cómo yo, con todas las desventajas, siendo extranjera, siendo mujer, yo puedo velar más satisfactoriamente por mi hijo? ¿Por qué? Porque a mí me preocupa mi hijo, porque yo estoy dispuesta a darle el mejor futuro que yo puedo dar. Entonces, el venir a decir una cosa así, yo me doy cuenta ahora que en realidad todo esto no es por Samuel, mi hijo, no es por él, porque la violencia se está ejerciendo por medio de mi hijo hacia mí. Quizás los detalles que yo omito hacen que no se llegue a la misma conclusión que yo estoy diciendo hoy. La violencia que yo estoy viviendo acá es simbólica, pues psicológica, y bueno, yo tuve que aprender a sobrevivir. Algún día quizás cómo lo hice, y bueno, puede ser de esperanza para muchas mujeres que piensan que no hay salida, la hay, pero vuelvo a repetir, yo estoy cansada,
de ese discurso de la mujer empoderada, de la mamá sola, la mamá luchona, porque en realidad no es así, no debe ser así. Porque por mi maternidad, por mi instinto maternal, porque yo tengo que ser mamá, porque yo tengo que cuidar a mi hijo, a mí se me está prohibiendo un montón de otras cosas que yo tengo que vivir también, con mi familia, con mi profesión y demás. Así que bueno, esta es mi historia. Yo estoy, cuando yo la cuento, yo no la cuento llorando, pero la cuento muy indignada, porque cada día que yo me levanto es un día más que yo tengo que luchar, y la vida no se trata de luchar por cosas que son elementales, esenciales, que es como nuestra libertad. La vida se trata de luchar porque, no sé, por rendir un examen, por conseguir un mejor trabajo. Esas son luchas verdaderas. Esas son las luchas que tenemos que vivir cada ser humano, no las luchas que estoy haciendo yo desde hace 1 año y medio acá en Perú. Gracias por el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. La verdad que sí. La verdad nos quedamos acá impresionados con toda la historia esa, bastante difícil, sí, por todo lo relatado. La verdad que ahora actualmente, para poder volver a la Argentina, ella es de Corrientes, ¿no? Sí. Aclaramos que ella es de Corrientes. Necesitas $10.000, decía, o $1.000. $1.000 para el permiso, mi hijo. Permiso. De un permiso y el pasaporte. El pasaporte, por ejemplo, yo ya lo tramité, yo de alguna manera lo llegué a hacer, que salió $160, yo lo hice. Yo tengo mi pasaporte, tengo los documentos argentinos de mi hijo. O sea, se esperaba mucho de una persona en mi situación. Él ponía muchas condiciones a una situación que yo lo vuelvo a decir, o sea, ninguno de los dos vino de una familia potentada como para soportar toda una presión económica de que hagamos el papel, hagamos el divorcio, hagamos esto. O sea, tanto él como yo, acá en el Perú, somos de la clase trabajadora, tenemos que sobrevivir con lo que nos toca, con un sueldo mínimo. Y él incluso hablaba, no, porque yo voy a pagar el mejor abogado. Y fíjense lo injusto que es que yo tengo que yo inicié dos demandas diferentes, una por el sistema público, que es lo que es la violencia psicológica, y la otra demanda es con un abogado privado, con una abogada privada, y las dos demandas él me las tuvo que contestar con un abogado, con sus respectivos abogados, y acá en Perú, por una consulta de un abogado son 50 soles, que los que viven en Perú sabes que 50 soles es más o menos 2 días de trabajo, aproximadamente. Entonces, yo encontré la manera de, ¿no es cierto?, de tener mis abogados, uno del Estado y otro de la esfera privada, por decirlo así, y él está pagando a esos abogados. O sea, está pagando a los abogados, cuando ese dinero tranquilamente podía ser destinado a la educación, al bienestar de mi hijo, porque este conflicto innecesario está acarreando dinero y contra ella, contra Fátima. Hay que dar la bienvenida también a la licenciada Champicén, que está con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás, Fátima? ¿Qué tal? Bien. Bueno, escuchando este caso, que la verdad que es indignante, de Fátima, que quiere volver a su país nuevamente y que esta persona ejerce violencia psicológica sobre ella y quiere tener poder sobre ella y no la deja... No le permite volver a la Argentina. ¿Él es de Perú? Es de Perú. De Perú. Y esto claramente es el ejemplo que muchas veces, digamos, hay que poder diferenciar a la hora de cuando uno arma pareja o tiene una pareja, digamos, la implicancia de la pareja, ¿no? Porque muchas veces el varón tiende a implicarse en cuanto a la relación con la mujer, ¿no? Y no con la paternidad en sí. Entonces, cuando se rompe por ahí la estructura, digamos, esta cuestión de la pareja en sí, se tiende a dejar todo de lado. Y no es que, digamos, no quiera ejercer, simplemente el vínculo fue instalado desde el deseo solamente de tener pareja con la mujer, ¿no? Por eso es que, como dice ella, no es la intención de él hacerle mal,
digamos, al niño, sino hacerle a ella, ¿me entendés? Y sabe que por el único medio que lo va a hacer es por el niño, ¿sí? Porque si yo estuviera implicado en esta paternidad, no buscaría o no utilizaría, digamos, el medio para hacer daño a otro, algo que yo reconozco como mío, como es mi hijo, digamos. Es lo que justamente ella hablaba, violencia que mucho nosotros desconocemos acá, la primera vez que lo escuchó, violencia vicaria, decía ella. Claro, o sea, es tanto el desagrado de la otra persona o el malestar de que la relación se haya terminado, quizás no en los términos que la otra persona quería o no en el momento que la otra persona quería, que el malestar desencadena en esto, ¿me entendés? En buscar la manera de hacerle daño al otro que yo creo que me hizo daño a mí. Pero la decisión fue de él. Sí, él quiso dejarlo. Él la abandonó. Claro, pero digamos hay que ver, digamos, a ver si fue una cuestión, como te digo, desde el deseo mismo o esta cuestión de utilizar netamente el mecanismo de la autoridad. Yo decido cuándo cortar, cómo hacerlo y a mi manera. Bien. ¿Sí? Yo, bueno, aclaro también que él formó su familia, ya tiene su nueva pareja,